El otro tema que estaba en la ley era el asunto de la imprescriptibilidad, sí, claro. ¿No es cierto? Que según la ley establece que los delitos son imprescriptibles recién a partir del 2003, porque el Perú firmó esa declaración sobre imprescriptibilidad con esa reserva, sí, claro. ¿No es cierto? Y bueno, se ha dicho que en realidad eso no se aplica porque en el Perú también firmó la Convención Interamericana de Derechos Humanos y ahí los delitos son imprescriptibles, etcétera. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cabe la posibilidad, uno puede, digamos, pensar que la motivación de este artículo sobre la imprescriptibilidad pudiera tener que ver con el caso del Frontón, ¿no es cierto? Que es una hipótesis que hemos ya señalado acá en este programa, en el sentido de que incluso, según tenemos entendido, un fiscal llegó a acusar al propio presidente García y a Luis Gianpietri como autores intelectuales, aunque el Poder Judicial no ha acogido o no ha resuelto el tema, o no, simplemente no ha acogido esa acusación, pero de alguna manera es una espada de Damocles. Claro, la pregunta es, ¿los delitos que se cometieron en el Frontón son delitos de lesa humanidad? Digamos, son considerables como son homicidios considerables como de lesa humanidad, tienen la calificación de lesa humanidad o no. Primera pregunta. Segunda pregunta, bueno, veamos por esa primero. Hay dos temas, ¿no? En realidad fue un intento de incluirlos en la investigación, ¿no? Una acusación es una cosa bastante más seria y pasa después de haber incluido a una persona en la investigación. Es una diferencia técnica, pero hay que tenerla sobre la mesa. Ahora, el tema del Frontón. Claro, llama sospecha que en una ley de este tipo haya una referencia a la imprescriptibilidad, que era el asunto que se discutió en ese proceso de habeas corpus en que el Tribunal Constitucional evitó entrar. Evitó entrar, hay que decirlo, por una razón que para el derecho es válida, ¿no? El IDL, una institución muy seria, por cierto, que estaba intentando llevar el caso al tribunal, no había sido parte en el procedimiento, e intentó utilizar su posición como amicus curiae para provocar el ingreso del tribunal, y el tribunal dijo no, desde esa posición no es válido entrar, pero no dijo nada sobre el asunto que se discutía, y en ese caso se estaba discutiendo si los demandantes, que eran personas incluidas en el procedimiento, habían o no adquirido derechos a consecuencia de la prescripción. Y lo que sostenía la Fiscalía era precisamente que un crimen o un hecho como el del Frontón del año 86 no podía prescribir porque afectaba normas de derechos humanos fundamentales y constituía un crimen de lesa humanidad. Ese debate quedó sin opinión del TC y eso ha sido una gran pérdida. Si el TC debería pronunciarse acerca de si es o no un delito de lesa humanidad. Pudo usar ese caso para pronunciarse sobre si era o no un crimen de lesa humanidad y en consecuencia si la acción prescribía o no, independientemente de que terminara diciendo que el IDL no tenía derecho a presentar el recurso. Y con eso creo que nos habría ahorrado muchísimos debates. Claro, porque el homicidio prescribe, un delito de... Cuando un homicidio además se escribe en de lesa humanidad, no prescribe. Y la diferencia en casos como el Frontón es muy difícil, porque en el Frontón de un lado hay, se puede repasar para eso el informe de la Comisión Ames, evidencias, por ejemplo, del uso de explosivos para demoler pabellones y testimonios de sobrevivientes ejecutados después del motín, pero del otro lado hay un motín verdaderamente existente y capacidad de fuego que los reclusos del pabellón azul efectivamente usaron contra la Marina. Entonces el debate murieron, me parece, 4 marinos, ¿no? 4 o 5 marinos. 4 o 5 marinos, o sea, y eso que hubo resistencia armada. Por supuesto, y eso es suficiente para que como comunidad podamos discutir o debamos discutir seriamente cómo vamos a evaluar ese evento y podamos decidir colectivamente. Para eso son los procedimientos judiciales, si lo vamos a considerar o no un crimen de lesa humanidad, porque de hecho de esa calificación, de esa y no de una ley puesta entre gallos y medianoche, es que depende la aplicación o no de las reglas sobre prescripción. Ese es un tema que nos hemos perdido colectivamente. Claro, entonces, claro, si esto fuese efectivamente considerado un delito de lesa humanidad, no prescribiría y por lo tanto en algún momento el presidente García y Luis Gianpietri podrían ser incorporados como autores intelectuales. Yo imagino que esa es la motivación profunda detrás de esto. Pero claro, uno se hace la pregunta también, todos los presidentes de la República del Perú van a tener procesados y encarcelados por haber
digamos, sido presidentes mientras se producía la lucha que no es de lo que se trata, ¿no? Que no es de lo que se trata. Y además, del otro lado, del lado de lo que podríamos llamar la reconstrucción de ese evento, hay también muy buenas razones para alegar lo contrario, que ese es un caso muy serio, pero que no llena el estándar claro de los crímenes de lesa humanidad. En todo caso, yo creo, Jaime, que un debate de ese tipo y de esa profundidad es un debate que debemos tomar seriamente y resolver, por el propio bien de nuestra memoria, por el propio bien de la determinación clara de las reglas que se aplican y las que no se aplican para ese tipo de casos, ¿no? Efectivamente, porque por otro lado también es cierto pues que los militares fueron lanzados a una digamos a una guerra para la cual no estaban, por supuesto, preparados, y que hay muchísimas víctimas del lado militar de ese proceso, ¿no? Y todo conflicto de esa naturaleza tan salvaje, ¿no? Genera pues procesos de locura, ¿no? Digamos, hay gente que se convierten en asesinos de pronto sin serlo normalmente, es decir, es el fin de los derechos humanos. Efectivamente, una guerra es el fin de los derechos humanos. Una guerra en general, Jaime, es una escena cuyos comportamientos, pero además cuyas consecuencias son muy difíciles de asimilar por una comunidad, más en periodos relativamente cortos. Estamos entre 15 y 20 años del momento más álgido de la guerra que provocó el terrorismo en el Perú, ¿no? El proceso para discutir las reglas con las que debemos construir nuestra propia memoria, o nuestras memorias, como decía Javier Torres hace poco en un artículo, pero además el proceso para aprender a respetar las decisiones institucionales que adoptemos como país respecto a estos casos del pasado, es un proceso aún inconcluso, ¿no? Pero es un proceso que además, quiero decir esto, Jaime, se vuelve actual siempre que se cometen errores de este tipo. Porque leyes como esta, en lugar de ayudarnos a resolver las cosas, las hacen presentes de nuevo. Esto era muy burdo, pues, ¿no? Tremendamente burdo. Bien, muchísimas gracias, César Azabache, por su participación en La Hora N.